Bienvenidos a este webinario de Vía Tributaria, nuestro quinto y último webinario del año, dedicado en este caso a la historia de la tributación, una visión comparada entre México y Brasil. Y bueno, no se nos ocurre mejor forma para darnos la bienvenida en este cierre. Estamos de gala para este cierre con la presencia, por supuesto, del maestro Félix Todd, director de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana Campus México, y con el enorme gusto de contar con el vicerrector de la Universidad Panamericana Campus México, el doctor Héctor Javier Ramírez Pérez, para darnos el mensaje de bienvenida. Doctor Ramírez Pérez, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes. A nombre de la Rectoría del Campus Ciudad de México, les doy la más cordial bienvenida a este quinto conversatorio internacional sobre temas actuales en materia tributaria. Este encuentro es un motivo de gran satisfacción por la oportunidad que nos ofrece la vida de ser testigos del gran desarrollo que se ha tenido en este proyecto de difundir la cultura tributaria y que la UP inició hace varios años. Aun cuando con la sesión del día de hoy, como ya lo dijeron, se concluye la primera temporada del Seminario de Vía Tributaria, que comenzó este mismo año, los orígenes del interés en investigar sobre la materia se remontan a unos años atrás, cuando un anterior decano de la Facultad de Derecho y también anterior rector general, el doctor José Antonio Lozano, encomendó a los doctores José Jesús Gómez y Luis José Béjar a impulsar un proyecto de investigación en temas tributarios. A la fecha, fruto del buen trabajo en esta línea, contamos ya con 5 obras colectivas bajo el sello editorial de Thomson Reuters, una de las más reconocidas editoriales del mundo. Bajo la premisa de que el bien es difusivo, dicho esfuerzo inicial quiso ir a más, como siempre, y fue como se tuvo la atinada idea de organizar esta serie de conversatorios internacionales sobre temas actuales en materia tributaria. Incluso se capitalizó algunas de las ventajas que nos han traído las condiciones actuales de la pandemia, que todos esperemos que pronto termine, pero elegimos un formato de webinars, lo que nos ha permitido reunirnos el día de hoy a través de esta plataforma con, en ocasiones, muchas más personas que las que se podrían bajo un esquema presencial. Como ya también lo decía hace un momento, hoy concluye esta primera temporada de los webinars y el tópico elegido es por demás interesante, ya que se abordará el tema de historia tributaria con el objetivo de analizar la evolución de la tributación de México y Brasil desde una perspectiva histórica. Por ello, envío un caluroso saludo y doy una cordial bienvenida a los panelistas de esta sesión, al doctor Luis Jáuregui, al doctor Fabricio Augusto de Oliveira, que nos acompaña desde Brasil, y la doctora Betty Andrade, que nos honra con su presencia desde Portugal. También agradezco y doy la bienvenida a los moderadores, quienes con su compromiso con la materia tributaria han impulsado estos eventos. Maestro Raúl Bolaños, doctor Luis José Béjar, doctor José Jesús Gómez y la licenciada Adriana González. Estos webinars se dan dentro del marco del 50 aniversario de la Facultad de Derecho. Y como dato de relevancia y que también demuestra el interés que siempre se ha tenido por el mundo tributario, a 10 años de la creación de la licenciatura, hace 50 años, en 1979 se comenzó con los posgrados y precisamente se inició con el programa de fiscal. Con estos webinars pretendemos crear espacios de diálogo entre los expertos y el público general interesado en la vida tributaria. En la UP, como una institución de enseñanza superior, que estamos comprometidos en difundir el conocimiento científico, se tiene un gran interés de colaborar, difundir y profundizar en materia de derecho fiscal. Los webinars han logrado un impacto muy importante, tanto por las personas que hoy nos acompañan de manera directa como por aquellas que los verán en reproducciones posteriores. Por ponerles un ejemplo, el primer programa logró más de 1000 reproducciones en redes sociales y tuvimos números similares en los posteriores. Nuestro interés se va cumpliendo en lograr transmitir lo que es la ciencia del derecho tributario bajo esquemas y formatos más accesibles para el público en general, logrando una proyección más allá de las fronteras del territorio mexicano, especialmente en Latinoamérica y en algunas regiones de Europa. Por lo anterior, agradezco el que nos acompañen en este evento, celebro y reconozco la continuidad que se le ha dado a este proyecto y envío un saludo de forma especial a los maestros Héctor Salazar y Félix Todd, decanos posteriores al doctor Lozano, quienes decidieron continuar con este impulso al derecho tributario, ciencia tan necesaria para el desarrollo de nuestras naciones.
Bienvenidos y que esta jornada sea muy provechosa para todos los presentes. Muchas gracias y buenas tardes. Muchísimas gracias, doctor Ramírez Pérez. En verdad, muy honrados por sus palabras. Por supuesto, recordar a nuestros anteriores decanos que nos impulsaron con este proyecto y ahora el gran impulso que el maestro Todd nos está dando desde el decanato de la Facultad de Derecho. Rápidamente presento a nuestros panelistas y a nuestros acompañantes. Por supuesto, el maestro Todd, que aquí está presente, el maestro Raúl Bolaños, quien nos acompaña en su carácter no solo secretario académico del posgrado en Derecho, sino como el director académico de los programas de Derecho Fiscal de nuestra querida facultad. Y sin ningún orden en particular, más que la, digamos, mera cortesía, iniciamos por presentar a la doctora Betty Andrade. Ella es abogada summa cum laude por la Universidad Católica Andrés Bello, especialista en Derecho Tributario, doctora en Ciencias, mención Derecho, por supuesto, tesis de grado de excelencia de la misma universidad, profesora de la Cátedra de Derecho Financiero en la Escuela de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello, así como en la especialización de Derecho Constitucional, misma institución. Asociada senior de investigación contratada por el International Bureau of Fiscal Documentation, con sede en Ámsterdam, mención de honor del Premio a la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Premio Marco Ramírez Mursi. Ha sido profesora de imposición municipal en la especialización de Derecho Tributario de la Universidad Central de Venezuela, profesora de la Cátedra de Contencioso Tributario en la Maestría de Gerencia Tributaria de la empresa en la Universidad Metropolitana, y en esta ocasión nos hace el honor, enorme favor de acompañarnos como comentarista, dado que uno de nuestros expositores y uno de los profesores más reconocidos en Iberoamérica en materia de economía, en materia de tributación, política tributaria y ahora historia de la tributación, verdaderamente estamos de mantener largos con el profesor Fabricio Augusto de Oliveira. Él es un reconocido académico brasileño, cuenta con el grado de licenciado en Ciencias Económicas por el Instituto de Filosofía y Ciencias Humanas de la Universidad Estadual de Campiñas, es maestro en Economía por la misma institución, al igual que doctor en Economía, y recibiendo además el grado de libre docente, que es una de las categorías más altas que se reconoce dentro del sistema educativo brasileño. Su actividad profesional es destacada, por decirlo menos. Verdaderamente necesitaríamos la mitad del programa para dar todas sus referencias de sus participaciones profesionales y académicas, su enorme producción académica, cualquier cantidad de libros, cualquier cantidad de artículos. Perdón, no pretendo ofender al profesor Fabricio, simplemente es que verdaderamente el tiempo no nos daría para presentarlo. Podemos decir que nada más actualmente desde el año 2012 está como profesor de cursos de posgrados en la Escuela del Legislativo del Estado de Minas Gerais, espero haberlo pronunciado bien. Y no menor, también un personaje para nosotros y verdaderamente un gusto enorme tenerlo como nuestro invitado en la Universidad Panamericana, al doctor Luis Jáuregui, licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, maestro en Economía por el ITAM y doctor en Historia por el Colegio de México. Profesor investigador del Instituto Mora, está reconocido como investigador nacional nivel 2, teniendo como líneas de investigación historia económica, historia fiscal y América Latina. Entre sus libros recientes destaca, en coautoría con Carlos de Jesús Becerril Hernández, Fiscalidad Iberoamericana de los siglos XVII al XX, Transiciones, Diseños Administrativos y Jurídicos, publicado por el Instituto Mora con la Universidad de Anáhuac. Sin duda es uno de los grandes especialistas en materia tributaria, en materia de historia de la tributación. Y sin más los dejo con el moderador de esta tarde-noche, el doctor José de Jesús Gómez Cotero, quien se encargará de dirigir este diálogo dentro de nuestro proyecto Vía Tributaria. Sean todos ustedes bienvenidos. El micrófono, Pepe. Perdón. Muy buenas tardes a todos. Yo sin más, pues cedo el uso de la palabra a don Luis Jáuregui para que nos platique sobre la historia tributaria de México. Adelante, doctor, muchas gracias. Su micrófono también. Ahí está. Buenas tardes.
Buenas tardes a todos. Gracias, antes que nada, gracias por la invitación a la Universidad Panamericana, Facultad de Derecho. Me da gusto entablar este diálogo con el distinguido profesor Fabricio Augusto de Oliveira y la doctora Betty Andrade, y yo les voy a platicar un poco sobre la historia tributaria de México, que este fue el tema propuesto. En realidad, la historia tributaria de México es, la historia tributaria de México es corta. Todavía en los años 80 sabíamos muy poco, en los años 80 del siglo XX, sabíamos muy poco propiamente de lo que era la historia de los impuestos en México, y un conjunto de colegas y yo nos hemos dedicado estos últimos 40 años a trabajar este tema. Y quiero decir, no por mí, pero quiero decir que el trabajo de nuestros colegas, de mis alumnos, de nuestros alumnos en general, ha sido muy fructífero y nos ha abierto no solo nuevas avenidas alrededor de una temática que, como dijo el doctor Tode, seria, sino también muy relevante para el mundo actual en el que estamos viviendo. Hablando un poco de los impuestos propiamente, pues bueno, la colonia, México, el virreinato de la Nueva España, el virreinato más rico de la monarquía española, vivía fundamentalmente de impuestos a la minería, eran impuestos a la producción minera, vivía de una capitación que se llamaba tributos, tributos a los indios, con los cuales se pagaba sus propios juzgados, sus propios hospitales, sus propios ministros, amén de la atención muy especial que el rey otorgaba a los indios. Vivía también el gobierno virreinal de las alcabalas, un conjunto grande de aduanas internas en donde se grababa la transportación de productos de una región a otra, de un suelo alcabalatorio a otro, que además contaba con múltiples exenciones para la iglesia, para los indios, etcétera. Y por último, hacia finales del siglo XVIII, más o menos desde la mitad del siglo XVIII en adelante, un monopolio que resultó sumamente redituable para la corona española, que fue el monopolio del tabaco. Cuando México se independiza, existe una serie de problemas de carácter administrativo debido a que la guerra de independencia, a la guerra por conseguir la independencia duró 11 años, fueron muchos años, y entonces hubo una serie de colapsos, no solo de la actividad económica, sino también de las instituciones encargadas de sostener este número tan grande de contribuciones, tan grande y tan redituable de contribuciones, amén de el costo de sostener una guerra durante tanto tiempo. Y bueno, las dificultades en la metrópoli en España no eran menos tampoco, de manera que cuando México se independiza por cuestiones netamente naturales, no naturales, sino lógicas, el único sostén del gobierno en México es los impuestos al comercio exterior, fundamentalmente impuestos a las importaciones y y los impuestos nada más, las alcabalas podríamos decir también, porque persistieron. Por supuesto, de inmediato se dieron cuenta que no tenían manera de recuperar la estructura administrativa, la estructura institucional que se había terminado con la corona, con la dominación española, y entonces empezaron a experimentar impuestos que no funcionaron, a experimentar con la emisión de monedas de cobre que tampoco funcionaron, y había que pagarle al ejército que había rescatado al país de la dominación española, y había que pagar a algunos personajes importantes que formaban parte de la élite de aquellos momentos, y esta
problema, esta problemática resultaba fundamentalmente de que desde finales de la colonia, desde los últimos años del periodo colonial, la Nueva España se había dividido financieramente. Es decir, las provincias ya no remitían sus excedentes o las contabilidades de sus excedentes a la Ciudad de México para que ésta pudiera disponer de los recursos o situarlos en el lugar en donde los necesitaba por la vía de libranzas. Y esta división del territorio en provincias culmina con la formación de una república federal en 1824, que va a durar hasta 1835, y que fuera de la creación de impuestos directos, como sería impuestos a la propiedad, al arrendamiento de casas, ese tipo de impuestos, en realidad no tuvo, la República Federal no tuvo recursos, vivía seguramente vivía del dinero que generaban las importaciones, vivía de la renta del tabaco, que persistía un poco, no monopólicamente, pero existía, y vivía de lo que pretendía vivir de lo que le proporcionaban los estados para el sostenimiento de las instituciones federales. El gasto de la federación, pues era el ejército, es decir, la defensa del país, la deuda, pago de la deuda. La República Federal se construye con dinero pedido prestado a los banqueros en Gran Bretaña, un dinero que no se pudo pagar a partir de 1827, sencillamente porque no había, y de préstamos provenientes de los ricos de México en aquella época, conocidos, todos los conocemos como los agiotistas. La República Federal termina en 1835 y no se modifica radicalmente la estructura administrativa de la hacienda, del erario. Se crean nuevos impuestos y estos impuestos son fundamentalmente contribuciones directas. Hubo 4 o 5 leyes que establecían contribuciones directas y eran de tipo cedulario, es decir, se cobraba por el ejercicio de profesiones, por la propiedad rural, por la propiedad urbana, por posesión de carretas, caballos, sirvientes, ese tipo de cosas. Por supuesto, hay un problema que estamos ya viéndolo desde finales de la colonia, y es que no hay, el territorio es enorme, imagínense, antes de que se me olvide, porque esto sí es importante. El territorio es muy grande, mide 4 millones de kilómetros cuadrados, porque todavía no se separa la mitad que perdimos durante la guerra con Estados Unidos, y la población es de 6 millones de personas, 8, 9 millones de personas si quieren la cantidad máxima. Y todos estaban apiñonados, o casi todos apiñonados en el centro de la República. Se restaura después de la guerra con Estados Unidos y que perdimos la mitad del territorio en 1848, se restaura la República Federal, pero por supuesto viene un periodo muy largo de disensión interna, guerras civiles, etcétera, hasta que la terminación o el final del imperio de Maximiliano, el segundo imperio de Maximiliano, en 1867, y que Benito Juárez ocupa la presidencia de la República, y empezamos a ver un proceso de compactación de esta República Federal que se había fraccionado desde tiempos de la colonia, desde las últimas partes de la colonia. Entonces estamos viendo un mayor control del gobierno federal sobre los impuestos. Esto no significa que haya habido más oficinas, sino que cambiaron los impuestos. Matías Romero crea el impuesto al timbre, que es un impuesto sobre diversidad de productos, pero que es un impuesto federal y que se aplica a lo largo y ancho de la República. A partir de esta postulación, esta postura de Matías Romero, que luego ocupó la cartera más adelante también con Porfirio Díaz, vamos a ver una reforma fundamental de la estructura tributaria con las intenciones de no vivir de los impuestos a las importaciones y de no vivir de préstamos. Entonces había que corregir el problema de la deuda externa. Se creó el timbre, se amplió el ámbito de timbre, propiamente de la base del timbre,
se arregló la deuda externa, ya lo había dicho, perdón, y se eliminaron las alcabalas. En 1896 finalmente se logró eliminar las alcabalas. No se habían eliminado anteriormente porque pertenecían a los gobiernos de los estados. Desde el primer federalismo se les asignaron las alcabalas para los gobiernos de los estados. Pero esto provocaba una división del mercado, primero que nada porque cada estado ponía su propia alcabala. No todos lo hicieron, pero entonces había una como mucha división, mucha anarquía tributaria. Y entonces el gobierno de Porfirio Díaz, con Jacques Limantour, que fue su secretario de Hacienda, permite reducir este gran fraccionamiento fiscal tributario por la vía de reformas de carácter administrativo, el impuesto al timbre, la eliminación de las alcabalas, y empiezan a aparecer productos vía el cambio tecnológico en México que empiezan a ser demandados por otros países y que permiten al gobierno federal aplicar impuestos sobre su producción e incluso en el caso del petróleo sobre su exportación. Los 10 años de la Revolución Mexicana, que va de 1910 a 1920, pues fueron un ámbito de anarquía tributaria porque los distintos bandos contendientes se arrogaban la tarea, el privilegio de ser ellos los que cobraban los impuestos y quedarse obviamente con la totalidad de ese producto tributario. Un desorden monetario que todos conocemos por tradición, porque lo escuchamos de nuestros padres y de nuestros abuelos, de manera que cuando termina la revolución, ¿no?, la etapa armada de la revolución, lo que se conoce como la etapa armada de la revolución en 1920, se implementa un programa o se pretende implementar un programa que reforme toda la anarquía que se hereda del siglo XIX, incluida la parte del porfiriato, que no era tan anárquica, pero todavía seguía haciéndolo en cierto sentido. ¿Por qué? Pues porque el país era muy grande y la población seguía siendo muy reducida. La República Mexicana tenía 17 millones de habitantes en 1932. Entonces, esto sí era un problema de cómo generar recursos para sostener el gobierno federal, que tiene dentro de sus programas, al amparo de la Constitución de 1917, tiene bajo sus programas la construcción de infraestructura, la reconstrucción de los ferrocarriles, el establecimiento de un banco central y, por supuesto, la generación de una sola moneda, una moneda única aceptada por todos. El siguiente paso fiscal, que no se arregla inmediatamente esta anarquía, pero el siguiente paso fiscal viene en 1948, cuando se elimina la ley del timbre y se elimina la contribución federal, la que los estados tienen que darle a la federación. A partir de aquí, lo que vamos a ver es una fortaleza tributaria de parte de la federación en términos de sus ingresos por el impuesto sobre la renta, por todos estos productos que ya les había dicho, y por el establecimiento del impuesto sobre ingresos mercantiles, que sustituye al impuesto al timbre y que va a durar hasta 1973, que es cuando todos los estados deciden aceptar el ISIM, el impuesto sobre ingresos mercantiles, a cambio de que se les aumenten sus participaciones de dinero federal en los estados. Y entonces vamos a tener en este periodo, hasta la creación del impuesto al valor agregado en 1979, vamos a tener una creciente ponderación tributaria de los estados, pero no porque generen ellos los impuestos, sino porque la federación se los está entregando. Esto se va a ver particularmente claro después del establecimiento del IVA, en donde vamos a ver cómo los estados presionan a la federación para que aumente la participación que les asigna, y entonces vamos a tener una federación con un porcentaje muy reducido de ingresos respecto al total, y estados con participaciones federales muy altas respecto a sus ingresos
totales. Esto marca el inicio de lo que va a ocurrir más o menos a finales del siglo XX, 1998, en donde vamos a tener una participación, no más bien un cambio más hacia la democracia. El Partido Acción Nacional va a presionar mucho para tener una mayor participación dentro del poder. En realidad, hacia finales del siglo XX, lo que vemos en el ámbito tributario es una cuestión más de carácter político que de carácter nada más tributario, y espero que esto haya sido muy rápido, pero concretito. Gracias. Por supuesto, don Luis, creo que nos ha hecho digamos, un gran paseo por la historia tributaria mexicana de manera muy breve. Ahora cedemos, perdón, le pediría a don Luis si nos ayuda. En el chat están algunas preguntas ya para usted y en la siguiente ronda para que podamos abordarlas. Y ahora cedemos el uso de la palabra al profesor Fabricio de Oliveira. Entiendo, profesor, que en Brasil, como se dice por acá, no se cantan mal las rancheras con la historia tributaria brasileira. Adelante, professor Fabrício. Bem, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite que me foi feito para vocês para participar desse evento e dizer que eu tenho um grande prazer em estar aqui hoje, não é, debatendo essa questão para mim tão importante. Eu não pretendo, até pelo pouco tempo, fazer uma incursão histórica como foi feito pelo professor Luiz, que foi longe. Então, para mim, ele voltou muito atrás, muito importante, mas no Brasil eu vou fazer alguns pequenos flashes sobre a história da tributação no Brasil. A história da tributação no Brasil é um mau exemplo para o mundo, né, em termos de construção de um sistema tributário adequado, né, um sistema tributário civilizado. Isso porque eu, antes de fazer esses flashes, eu gostaria, na verdade, de fazer alguns comentários sobre o meu método de análise, que é importante para poder se compreender, na verdade, o que eu vou expor em termos do Brasil. Nós podemos avaliar o sistema tributário, fazer uma análise e avaliação de um sistema tributário de algumas maneiras. A maneira mais simples e mais simplista, né, na verdade, é avaliar se o sistema é capaz de prover o Estado de recursos para o financiamento de suas atividades. Essa é uma visão bastante financista, né, da questão do Estado e da questão dos impostos, mas que alguns economistas levam em conta. Outra maneira de ver é entender o significado do imposto, não o significado político, econômico, o significado social. Que o imposto, na verdade, ele provoca impactos na economia do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, e, portanto, é importante ter alguns princípios, levar em conta alguns princípios na construção do sistema tributário. E aí nós consideramos os princípios da teoria econômica, que foram desenvolvidas desde Adam Smith, não é? Alguns princípios que são importantes, o princípio da equidade, o princípio da neutralidade, não é? Na globalização, o princípio da competitividade, o princípio do maior benefício, que seriam princípios para serem observados na construção dos sistemas tributários. Mas esses princípios, na verdade, eles são descontextualizados historicamente. Eles são atemporais. Nem toda a economia comporta ou consegue, na verdade, observar esses princípios, incorporar esses princípios ao sistema. Não é? Por quê? Porque os princípios, enquanto princípios abstratos, eles apenas indicam o que deveria ser, mas não o que pode ser. E aí nós entramos no campo histórico. Então, o método que eu utilizo para analisar as estruturas tributárias, eu levo em conta alguns componentes históricos, né, que são importantes para se entender as estruturas tributárias. Algumas como, primeiro, o papel
o padrão de crescimento da economia, o padrão de acumulação, na verdade. Não é como essa economia, na verdade, ela opera, não é como estão fundadas e assentadas suas estruturas econômicas. O segundo elemento importante nessa análise é o papel do Estado. Se é um Estado mais liberal ou um Estado intervencionista, porque isso vai definir a sua necessidade de recursos para o desempenho de suas atividades. E um terceiro, que é a correlação das forças políticas e sociais, que determinam, na verdade, a distribuição do ônus tributário entre as classes sociais. E ainda há outras, como, por exemplo, as técnicas da tributação, não é? E o avanço das técnicas da tributação que terminam influenciando a adoção de um ou determinado imposto, não é? O tipo, o valor agregado, o imposto sobre o valor agregado, o imposto cumulativo. E o quarto é o próprio pensamento econômico, que termina influenciando tanto o papel do Estado como as estruturas tributárias que são constituídas. Não é? Isso depende muito, na verdade, do pensamento econômico a respeito do papel do Estado, não é? A respeito das suas possibilidades de intervenção ou não no campo econômico. Obviamente, isso não é, varia historicamente, o papel do Estado, e há uma alternância histórica sobre essa visão a respeito do papel do Estado. Então, tendo em conta essas variáveis, é que eu analiso a história econômica, a história da tributação no Brasil. E eu posso classificar, né, a história tributária no Brasil em 3 grandes etapas, desde a fundação da República em 1891. Em 3 etapas que são diferentes. Né? E eu disse que a história da tributação brasileira é um mau exemplo para o mundo, porque é um sistema muito ruim. Eu considero um dos piores sistemas do mundo. Pode não ser o pior, mas é um dos piores. A primeira etapa, na verdade, é a etapa que vai do final do século XIX até a década de 1950. Nós temos, neste período, quando eu analiso os determinantes das estruturas tributárias, por exemplo, em primeiro lugar, as suas bases econômicas, as suas bases produtivas, nós temos uma base econômica muito frágil ainda. É uma economia agroexportadora, até 1930, que inicia o seu processo de industrialização a partir dos anos 30 e prossegue até os anos 50, mas no período em que o mercado interno está ainda em formação. Essa situação da economia, ela não abre muitas possibilidades para a cobrança de tributos mais modernos, inclusive tributos sobre o nível de renda, porque o mercado interno ainda está em constituição e os níveis de renda ainda são bastante reduzidos. Não é? E as técnicas de tributação também, neste período, ainda, na verdade, elas estão muito defasadas em relação ao que nós conhecemos hoje. Não é? Elas estão em processo de avanço. Foi um período em que a tributação não tinha lá grande importância. Ora, este período, na verdade, então, é um período que a estrutura tributária brasileira, ela se apoia principalmente naqueles impostos que as bases econômicas propiciam para ela. São os impostos sobre o comércio exterior e os impostos internos indiretos. Os impostos internos indiretos, não é, com o mercado, e muito pouco sobre o imposto de renda. Então, não há muito como observar aqueles princípios da teoria tradicional, como nós destacamos no início. Por exemplo, o princípio da equidade, não é possível ainda, a economia não comporta essas bases para poder se implementar uma estrutura de impostos progressivos. Não é assim também como também as técnicas não permitem a implementação de impostos sobre o valor agregado. Impostos sobre o valor agregado vão ser característicos da década de 1960 predominantemente. Então, é uma estrutura meio que se apoia nessas bases e que, historicamente, nós não podemos considerar isso
modernamente, um bom sistema tributário. Não é? Quer dizer, os instrumentos tributários não são manejados durante este período nem como instrumento de estímulo ao crescimento econômico, nem como um instrumento de redução de desigualdades, procurando onerar as camadas mais ricas da sociedade com a cobrança de impostos. Essa configura uma primeira etapa. E a questão do federalismo nessa etapa? O federalismo, nesse período, é uma ficção. Ele foi instituído em 1891, com a Constituição de 1891, mas ele passou um longo período, até 1930, dominado pelas oligarquias regionais, que detinham o controle da política econômica, que favorecia os estados de Minas e São Paulo, praticamente. Uhum. Depois deste período, nós tivemos um período do Vargas, que foi um período praticamente de um Estado unitário autoritário, não é? Que a federação foi praticamente soterrada neste período. Ventos liberais em termos da federação só surgiram a partir de 46 até 1964. Então, esse seria, num flash, o primeiro período. O segundo período é o período que vem depois de 1960. De 1960 até 1990, praticamente até o final dos anos 80. Quer dizer, as bases da industrialização estão devidamente constituídas, o mercado interno se expandiu, os níveis de renda no Brasil se elevaram e abriu-se a possibilidade, então, de se fazer uma reforma tributária importante por várias razões, mas principalmente para poder recuperar a capacidade de financiamento do Estado e manejar um instrumento tributário para os objetivos do crescimento econômico. Então, a reforma tributária que foi realizada em 1966 no Brasil foi a reforma mais importante do sistema tributário até os dias de hoje. Modernizou muito o sistema tributário. Com a reforma, eliminou muitas figuras tributárias anacrônicas do sistema, que não tinham muito bem definido seu fato gerador, elevou consideravelmente a arrecadação do imposto de renda e dos demais impostos indiretos, e adotou também, pioneiramente, o imposto sobre o valor agregado, via ICMS, que é o imposto brasileiro, e o IPI, não é? A adoção do imposto sobre o valor agregado, embora um de competência do governo federal e outro de competência dos governos estaduais. O grande problema da reforma de 66 foi que ela priorizou consideravelmente o crescimento econômico, não é? O processo de acumulação. Ela transformou o sistema tributário numa ferramenta da acumulação. E, com isso, ignorou a questão da boa distribuição do ônus tributário. Ela sacrificou, na verdade, a questão da equidade, da boa distribuição do ônus tributário. E isso foi um grande problema, porque o sistema brasileiro se tornou altamente regressivo, apesar da boa reforma modernizadora que foi feita na década de 1960. E destinou tantos recursos para o capital e para as camadas mais ricas, né, da sociedade, com o objetivo de estimular o crescimento econômico, que em pouco tempo o Estado entrou em crise fiscal. Uma crise que nós mergulhamos a partir da década de 80 e que até hoje não conseguimos nos livrar dela. Continuamos mergulhados num problema fiscal sério desde os anos 80. Então, o sistema caminhou nesse sentido, mas não foi possível avançar melhor em virtude deste papel que o sistema tributário passou a cumprir. A Constituição de 1988, ela procurou exatamente reparar estes problemas, porque a federação, durante o regime militar, 64 a 85, ela também soterrou a federação. A federação era mais válida a ideia do que os constituintes de 1891 pensaram. O governo federal centralizou todos os recursos e todas as decisões tributárias na sua órbita, e os estados e os municípios praticamente se transformaram em pedintes
não é, com o pires na mão do governo federal, se submetendo às suas imposições. Perdón, doctor Fabricio. Quisiera interrumpirle un momento para pedirle a la doctora Betty, si usted está de acuerdo, que nos ayude un poquito con la traducción y con algún comentario para que en la siguiente ronda usted complete su narrativa de lo que sucede en Brasil. Muchas gracias, doctor, y disculpe la interrupción. Adelante, Betty, si nos haces favor. Sí, muchas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Sí, básicamente, para resumir las ideas principales de lo que el profesor Fabricio estaba hablando, él lo que dice es que él aplica un método de análisis del sistema tributario brasilero que puede girar en torno al significado del impuesto, que en su sentido social o económico, partiendo de los principios que informan a la tributación, como el caso de la equidad, la neutralidad o el mayor beneficio. Sin embargo, él señala que los principios son atemporales y difícilmente pueden ser incorporados en la práctica. Es decir, los principios son deber ser, pero no necesariamente señalan lo que ocurrió a lo largo de la historia. Por eso él lo que dice es que lo que va a tomar en cuenta para hacer la división de los distintos periodos de la historia de Brasil va a ser el patrón de acumulación de bases productivas, el papel del Estado, es decir, cuando es más o menos intervencionista, la correlación de las fuerzas políticas y la interrelación de las técnicas de tributación. En este sentido, él va a dividir la historia de la tributación en Brasil en 3 etapas. Por el momento, él ha hablado de las 2 primeras etapas. La primera de ellas desde finales del siglo XIX hasta 1950, donde tenemos un mercado interno que se encuentra en formación y sin espacio para la tributación moderna. En consecuencia, las técnicas de tributación se encuentran muy desfasadas. Los tributos principales que existen son los impuestos del comercio exterior y la tributación indirecta, por lo cual los principios tributarios se aplican de manera muy superficial. No se adopta la tributación como instrumentos de crecimiento económico ni de formas de reducción de la inequidad, y es un periodo en el cual la federación prácticamente no existe en la práctica, porque lo que existe es un Estado unitario autoritario. Luego tenemos una segunda etapa que se da desde 1960 a 1990, en las que se sentan las primeras bases de la industrialización. Existe un mercado interno expandido, se maneja la reforma tributaria para el crecimiento económico, orientada directamente hacia el crecimiento económico, y en 1966 se da la gran reforma tributaria, donde lo que se procura es la modernización de todo el sistema tributario. Se incrementa la importancia del impuesto sobre la renta dentro de todo el sistema tributario brasilero, se adopta la estructura del impuesto al valor agregado, y se dividen las competencias las competencias tributarias entre la nación, la federación y los estados. Aquí la prioridad, tal como ya le había comentado, se le va a dar es al crecimiento económico, por lo cual se sacrifica la equidad, o sea, la gran idea de la redistribución de la riqueza. Se destinan en consecuencia muchos recursos a las clases más favorecidas, y eso genera una gran crisis económica de la cual no se ha podido recuperar realmente Brasil hasta el día de hoy. La Constitución de 1988 va a tratar de solucionar la mayor parte de estos problemas, y hasta ese momento, hasta el momento de esta segunda etapa de la que estamos hablando, todavía, sin embargo, no se puede hablar realmente de la existencia de una federación en materia tributaria en Brasil. Ese es, digamos, un apretado resumen de lo que él ha comentado hasta ahora. Perfecto, muchas gracias, Betty. Profesor Luis Jáuregui, tomando el tema aquí de los problemas federación y entidades, parece que México también tenemos este problema, y hoy está muy agudo con toda la protesta que están haciendo algunos gobernadores mexicanos que no están muy de acuerdo con los repartos. No sé qué nos quisiera comentar y un poco desde cuándo tenemos este conflicto histórico. Adelante, profesor. Su micrófono, profesor. Mute. Ok, gracias, profesor. El federalismo no es un modelo fijo, no hay una receta para que un país sea federal y tiene que tener ciertas leyes o impuestos.
es más bien un estira y afloja, una serie de fuerzas centrífugas, centrípetas a lo largo de la historia. De ahí es tan importante la visión histórica de largo plazo de esa su pregunta. México siempre ha tenido ese problema, siempre ha habido, al menos en el siglo XIX, el problema fue que los estados no daban. Y no daban porque eran pobres, y no daban porque no había quien lo cobrara, y no daban porque pensaban que, pues, que ya hacían mucho con defender la seguridad interna, si ustedes quieren, la seguridad de sus estados. En el siglo XX sucede lo que usted está diciendo desde el principio. Hay estados de la República que se quejan constantemente de que se les aportaba, se quejaban de que se les aportaba menos de lo que se les daba. De ahí lo que yo mencionaba de la Ley de Coordinación Fiscal establecida en 1948, que cada vez fue dándole más a los estados, no a los municipios, a los estados. A los municipios fue hasta final del siglo. Y entonces vamos a tener que ahora tenemos estados que se están quejando porque algo ha sucedido en estos últimos años en el que se ha reducido ese peso que tenía desde el punto de vista tributario los estados y la Ciudad de México frente al gobierno federal. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Profesor Fabricio, pues le interrumpí, le agradecería si ahora nos platica esta tercera etapa de Brasil, de la historia tributaria de Brasil. Adelante, profesor. Y luego ya le sabemos para que Betty nos haga el favor de hacernos un resumen en español. Adelante, profesor, gracias. A Beth pode falar por mim, que ela está bem melhor que eu. Bem, a terceira etapa, ela, na verdade, surge no bojo do processo atual de globalização da economia, não é? De globalização, de financiarização da economia e da terceira e quarta revolução industrial. Não é? O pensamento neoliberal que passa a ser hegemônico a partir da década de 90, ela frustra os planos da Constituição de 1988, porque ela altera a concepção a respeito do papel do Estado e do papel da política fiscal e da tributação, tá certo? Ela modifica a visão e essas ideias passam a ser dominantes, e inclusive na questão federativa. Por quê? A partir das ideias que passam a predominar do novo consenso macroeconômico a partir da década de 90, o Estado, que havia recuperado um papel importante com o ideário keynesiano na economia, o papel Estado desenvolvimentista, intervencionista, voltados para estimular o crescimento, isso desaparece. Porque, para essa escola, na verdade, a ação do Estado é inútil, representa desperdício. O papel do Estado deve ser apenas o de fiador da estabilização macroeconômica. Ele não deve se aventurar em promover o crescimento econômico e nem em reduzir as desigualdades sociais, porque eles acreditam que o mercado é capaz disso. O mercado é capaz de corrigir as mazelas do sistema econômico, não é? Então, a questão que ganha prioridade nessa terceira etapa, e que o Brasil, como vários outros países, principalmente... Perdón. Adelante, professor Fabrício, perdão. É uma pergunta? Não. Hay um erro tecnológico. Nos adelante, perdão. E que outros países embarcam, né, no conto da carotinha, na verdade, nesse conto da carotinha do pensamento liberal, é de que o Estado deve ser afastado da vida econômica, os impostos, por uma questão da competitividade, não é, da produção nacional, com a abertura, com a queda das fronteiras nacionais, devem ser retirados dos impostos, e também não se pode cobrar mais impostos, nem do capital, nem das exportações, nem das camadas ricas, nem da mão de obra qualificada,
e deve-se cobrar impostos apenas dos chamados fatores que não têm mobilidade espacial, que é o consumo, que são, né, os impostos sobre os imóveis, que é a mão de obra não qualificada, porque essa não pode fugir para o exterior. Então, essa nova visão é que é predominante e atual. E o Brasil, na verdade, a partir daí também tem resistido a promover uma reforma decente, uma reforma tributária decente no país. Enfrente, não é, o grande problema do sistema tributário, as grandes distorções que ele provoca, em termos do, não é, do crescimento econômico, em termos do aumento das desigualdades. Então, nós passamos de um período em que foi possível, né, na etapa anterior, abriu-se espaço para poder fazer uma reforma decente do sistema, mas o compromisso com o crescimento econômico prejudicou uma estrutura tributária mais progressiva. Esse objetivo foi retomado na Constituição de 88, mas ele logo viu-se fraudado pelas mudanças na ordem internacional e no pensamento econômico, com o predomínio das ideias neoliberais, que hoje condenam a ação do Estado, a ação proativa do Estado para o desenvolvimento econômico e social, condenam a cobrança de impostos sobre fatores de alta mobilidade espacial, como capital, principalmente o capital financeiro, o capital, não é? As camadas mais ricas, de uma maneira geral, as exportações, e a base tributária fica muito estreita e assentada sobre, não é, os fatores de menor mobilidade espacial. Por isso que o consumo se torna, não é, o objeto prioritário da tributação, o foco prioritário da tributação, na verdade. E, com isso, o sistema tributário torna-se crescentemente, no caso do Brasil, um sistema progressivamente regressivo, um sistema que, na verdade, penaliza mais a população de menor poder aquisitivo e cria e estabelece uma cobrança de impostos muito camaradagem, né, para as camadas mais ricas. Tanto que, no Brasil, nós costumamos dizer que cobrar imposto de rico no Brasil e do capital também, principalmente o capital financeiro, constitui um pecado original, constitui um pecado capital, não é? Então, a nossa estrutura hoje ela é dessa maneira. Nós temos 3 propostas de reforma tributária no Congresso, que estão até em estágio avançado. Nenhuma resolve o problema tributário no Brasil. São propostas, na verdade, que procuram melhorar alguma coisa da tributação indireta. Não é reduzir o custo do Brasil, desmontar a guerra fiscal entre os estados, não é? E apenas isso, mas nenhuma propõe, de fato, seja as propostas que lá estão, nenhuma propõe uma mudança na estrutura da tributação direta, incidente sobre a renda e sobre o patrimônio. E, neste processo, a ordem federativa, depois da Constituição de 88, que teve um lugar privilegiado nas mudanças que foram introduzidas na Constituição, começou a ser desconstruída a ordem federativa, com o governo federal subordinando crescentemente os estados e os municípios ao seu controle, não só nas decisões de políticas, mas também no monitoramento de suas finanças públicas. Então, nós estamos com um sistema tributário sem alternativa de avançar na correção dos seus problemas. Um sistema altamente funcional para o crescimento econômico, para a questão da desigualdade social e para a questão da federação. Essa é a nossa situação na atualidade. Muchas gracias, profesor. Betty, adelante, si nos apoyas. Sí, claro. Bueno, la última etapa se caracteriza ya después, en los años 90, por la globalización de la economía. Principalmente lo que se hace ver es que el pensamiento neoliberal va a frustrar los planes que fueron presentados con la Constitución de 1988. A partir de la década de los 90 desaparece el Estado como un instrumento rector o regulador de la economía,
que ayuda al crecimiento económico y debe reducir su ámbito de actuación solamente a la búsqueda de la estabilización económica, por lo cual se considera que el propio mercado es capaz de corregir todas las distorsiones económicas por sí mismo. De esa forma, el Estado tiene que apartarse de la vida económica y no se justifica en consecuencia el cobro de impuestos de capital o de importaciones o sobre la mano de obra calificada. Y los impuestos que pasan a cobrarse son sobre formas de riqueza no movilizables, como el caso de los inmuebles, la mano de obra no calificada. Y se pasa de una etapa en la cual se estaba tratando de abrir espacios para un sistema tributario organizado con la reforma del 66 a basar la estructura tributaria en un pensamiento neoliberal donde evidentemente la tributación pasa a ocupar un segundo plano. Por eso la base tributaria pasa a ser muy estrecha, el sistema tributario se vuelve esencialmente regresivo y va a pasar a recaer principalmente sobre las clases menos favorecidas. Actualmente existen 3 propuestas de reforma tributaria presentadas ante el Senado, pero ninguna de ellas, en opinión del profesor Fabricio, va a realmente resolver el problema. Porque no se trata realmente de una mudanza, una revisión de la estructura de la tributación directa, sino simplemente se ahonda en la idea de la tributación indirecta, que es esencialmente regresiva. El gobierno federal sujeta a los estados y a los municipios a su control, por lo cual no se puede hablar de una verdadera federación desde el punto de vista fiscal. Y por ello, el doctor Fabricio lo que comenta es que este es un sistema disfuncional. El sistema tributario brasilero es uno de los peores ejemplos, en su opinión, que se pueden ver en el mundo, porque no se puede ver que esté basado en un sistema de equidad donde se respeten los principios esenciales de la tributación. Perfecto. Creo que el problema de los principios o del no respeto de estos principios esenciales de tributación es una constante que vemos en varios países, ¿no? Creo que en Latinoamérica particularmente nos quejamos mucho sobre el tema. Adelante, Luis José, creo que tienes alguna inquietud por ahí. Sí, perdón, voy a ser bastante coloquial con mi pregunta y lo había platicado algo, y yo creo que es una pregunta que nos surge a muchos, insisto, en un plano bastante coloquial, de que siempre nos platican la anécdota del impuesto de puertas y ventanas que tuvimos con Antonio López de Santa Anna, y nos acordábamos el otro día, Pepe y yo, de el impuesto sobre los animales de corral, y ahora recuerdo que hace no tanto tiempo salió otra vez el tema del impuesto sobre los animales domésticos. Entonces, doctor Jáuregui, ¿qué nos puede platicar de eso? Y no sé si el doctor Fabricio nos pudiera complementar con alguno de estos, si algo así tuvieron en Brasil, como nosotros lo tuvimos en el siglo XIX. Gracias. Bueno, el asunto de los impuestos a las puertas y ventanas y a los perros y esas cosas que puso Santana, no los puso Santana. Santana sí lo llevó hasta los perros, pero eso fue su última dictadura. Previamente había puesto impuestos a las puertas y ventanas, y el criterio, que no es mexicano ni santanista, se aplicó en Inglaterra a finales del siglo XVIII. Creo que fue William Pitt el que lo puso, y es la idea que dijo el profesor Gómez Cotero, lo mencionó la vez pasada, pues la idea de la manifestación de la riqueza. ¿Cómo puedes saber un recaudador de impuestos cuánto dinero o cuánta riqueza tiene un personaje? Pues a través del número de ventanas que tiene en su puerta o el ancho del frente de su casa. No sé si usted conozca la Ciudad de México bien. En el centro histórico de la Ciudad de México, en la calle de Venustiano Carranza, hay una casa que tiene, no sé, tendrá una altura como de unos, no sé, 15 metros, pero el frente es como de 4 metros. Y no conozco la profundidad del inmueble, probablemente nada más exista la fachada, pero en realidad es el criterio de un impuesto de frentes, es decir, de cuánto frente tienes a la calle. Eso quiere decir que tienes recursos para tener, se te debe de gravar más. El caso del impuesto sobre perros, que es muy controversial y que está en el Museo de Hacienda, ese que referíamos
el otro día, en realidad, pues es la idea de que si tienes para mantener un perro, pues entonces tienes que pagar impuestos sobre el perro. Ahora está la discusión de gravar la comida, el alimento para los perritos y para los gatitos, ¿verdad? Que puede dar una buena cantidad, no tanto como las bebidas alcohólicas y el tabaco, pero sí puede dar una buena cantidad. Espero que eso responda a la pregunta. Sí, pareciera que la constante hoy, al menos en el mundo y en lo particular en Latinoamérica, es la búsqueda de lo que se conoce como un impuesto eficiente, es decir, un impuesto que dé recaudación. No nos importa si este es justo, si se apega a los principios tributarios o no, lo importante es que genere recursos. Profesor Fabricio, ¿usted qué anécdota nos puede platicar del sistema tributario brasileño? Adelante. Não, eu não entendi. Quer dizer, em termos do sistema tributário brasileiro, eu não tenho nenhum exemplos assim, muito importantes a respeito de taxações específicas sobre determinadas atividades. Na verdade, a reforma tributária de 1966, ela estabeleceu muito bem as bases imponíveis dos impostos no Brasil. Não é? Classificou bem quais seriam essas bases e eliminou uma multiplicidade de impostos estranhos que existiam até então. Não é? Então, acho que houve uma limpeza tributária em termos disso, essa questão no Brasil. Acho que a reforma de 1966, ela modernizou bastante o sistema. Desatrelou o sistema desses fatos geradores que não eram muito claros, na verdade. Então, eu acho que nessa questão aí eu não teria muita contribuição para dar, não. Ok. Adelante, Betty. Sí, básicamente lo que él comenta es que la reforma de 1966, definitivamente, como él lo dice, la reforma más importante que ha tenido Brasil, fue la que logró hacer una verdadera sistematización de los tributos en Brasil y eliminó todos los hechos imponibles extraños que se podían haber visto hasta ese momento. Por lo cual, dada esa reforma y el orden que tuvo esa reforma, no existen mayores casos que él pueda citar en comparación con los impuestos de puertas y ventanas citado para el caso de México. Si me permiten el comentario, no sé si lo he dicho en alguno de los conversatorios de vía tributaria, pero en otros conversatorios ha salido aquella frase atribuida a Salvador Dalí, que dijo que nunca iba a regresar a México porque no toleraba que un país fuera más surrealista que sus pinturas. Okay. Perdón, no podía evitarlo. Hombre, hay otro punto que recuerdo haber leído en algún libro de historia de don Luis y que me llama mucho la atención porque, si no me falla la memoria, en la época, digamos, postrevolucionaria, cuando se trata de hacer un cambio radical en el sistema tributario, y entrar al impuesto sobre la renta, al primer intento del impuesto sobre la renta, si no me equivoco, es por Obregón, por allá de 1919-20, en donde se trata de incorporar este impuesto, se pone, digamos, entra en vigor la regulación de renta, pero no se abandona el sistema que se traía. Y un poco la preocupación por no abandonarlo era porque no sabían si el nuevo impuesto fuera a funcionar y era muy probable que se les cayera la recaudación. Entonces, ante el miedo de esta caída de la recaudación, mantuvieron de alguna manera en paralelo los dos sistemas. Y me parece interesante comentar la anécdota porque cuando vivimos el tema del IETU, del impuesto empresarial a tasa única en México, por ahí hay algún artículo transitorio que dice exactamente lo mismo. La idea es probar a ver qué pasa con el IETU y si es que al final del día pudiera quedarse, al final desapareció, pero era ese miedo en dar un cambio radical en el sistema tributario porque la principal preocupación es esa pérdida de recaudación. Profesor don Luis, ¿qué nos puede comentar al respecto? Gracias. Yo creo, esto es una opinión mía, yo creo que
que todo impuesto tiene ese transitorio, tiene que tenerlo, aunque no lo tenga expresamente, pero lo tiene por ahí, porque no, una vez que uno quita un impuesto, ya no lo puede volver a poner, al menos no en una generación o en un plazo más o menos corto, no se puede. Entonces se aplica precisamente este transitorio precisamente para no perder el recurso que se está ganando con el impuesto que se está queriendo eliminar. Ahora, en el caso del impuesto sobre la renta era muy difícil aplicarlo y tardó mucho tiempo en que rindiera recursos suficientes como para que valiera la pena, porque no había un registro. El Registro Federal de Causantes se fue formando poco a poco a lo largo del siglo XX y en realidad podemos hablar de un Registro Federal de Causantes más o menos moderno, hasta después de los años 60, después de la visita de Nicolás Kaldor, en donde hizo la recomendación de que si queremos tener un sistema, esto fue en 1961, 62, si queremos tener un sistema verdaderamente equitativo y que fomente el crecimiento, necesitamos gravar capitales, necesitamos tener un registro federal de causantes verdaderamente confiable y necesitamos eliminar toda la bola de exenciones que a lo largo de las décadas en México se van generando precisamente para, en cierto sentido, para fomentar la producción, pero también es para apoyar a ciertos grupos de interés que en México, como en Brasil, son muy poderosos. Entonces, eso es un poco la idea del impuesto sobre la renta. En México nunca ha habido, en el siglo XX, en el siglo XIX sí, una verdadera reforma fiscal. Siempre son cambios como este del impuesto sobre la renta que se pone en 1925 y poco a poco va dando recurso, se elimina el impuesto al timbre, se establece el ISIM, se quita el ISIM, se pone el IVA, pero todos tienen sus transitorios de esto durante 3-4 años va a ser doble o se salva una y se pone la otra. Gracias. Adelante, Luis, gracias. Perdón, muchas gracias, doctor Jáuregui. Primero que nada, quisiera un saludo muy especial a todos los participantes que nos están acompañando en este webinar. Ya veo mucho interés en la participación. En verdad, muy agradecidos. Por favor, apóyenos formulando sus comentarios o sus preguntas en la sección de Q&A que tiene el propio sistema de la propia plataforma de Zoom, y con eso para poder irlas gestionando. Desafortunadamente son bastantes, entonces estamos haciendo lo que podemos al respecto. Pero de manera muy especial quiero saludar al doctor Carlos Huefe, que nos acompaña también, miembro de nuestro comité científico del proyecto Vía Tributaria y que estuvo de panelista hace 2 seminarios, si la memoria no me traiciona, Pepe. Y aprovechando este saludo, el propio profesor Huefe está formulando una pregunta para el doctor Fabricio. Si Betty nos puedes ayudar, porque además está formulado en portugués, si nos pudieras ayudar en la sección de Q&A. Sí, claro, perfectamente. Bueno, como sé que el doctor Fabricio entiende perfectamente el español, yo lo que voy a hacer es traducir la pregunta que hizo Carlos, porque además supongo que él debe estarla pudiendo ver en la sección de preguntas y respuestas. Lo que pregunta es cuál es la relación entre el federalismo fiscal y la solución de desigualdad. A partir de su análisis, entiendo que en Brasil parece haber un acuerdo, una conexión directa entre la centralización del sistema tributario y la desigualdad. ¿Puede comentar sobre eso? Muchas gracias. Doctor Fabricio, esa es básicamente la pregunta que... A questão da desigualdade, não é, que é a questão que foi formulada, e a sua vinculação, ela tem uma estreita ligação também com a questão do federalismo fiscal. Isso porque o governo federal, ao concentrar recursos, as decisões de política, não é, na sua esfera, e praticamente subordinar os estados e municípios às suas determinações, ele retira a autonomia dos governos subnacionais que conhecem melhor suas carências, suas necessidades de implementar essas políticas.
Não é? Então, quando o governo federal, ao estabelecer normas padronizadas para atender regiões tão heterogêneas como a do Brasil, não é? Com níveis de renda altamente diferenciados, com carências e necessidades diferenciadas, ele, na verdade, está contribuindo para aumentar as desigualdades. Não é? Aumentar as desigualdades. Então, essa concentração de recursos e de decisões e de monitoramento, inclusive, das finanças dos governos subnacionais, né, no federalismo brasileiro, que para mim é uma ficção, ele contribui para o aumento da desigualdade por essas razões. Primeiro, que não permite ou não propicia aos governos subnacionais, estados e municípios, terem os recursos suficientes para atender as demandas da população. Segundo, que limita, não é, esses governos em vários aspectos, tanto na captação de recursos para o financiamento de suas atividades, como também na contratação de empréstimos. Hoje, praticamente todos os estados brasileiros eles estão, e municípios estão praticamente impedidos de contratar operações de crédito. Chamadas operações de crédito, a dívida, que é um instrumento complementar de financiamento dos governos, praticamente deixou de existir no federalismo brasileiro. E, ao estabelecer essas normas padronizadas, na verdade, termina amarrando os governos, porque eles têm de cumprir determinados limites para poder implementar certas políticas estabelecidas de acordo com os critérios do governo federal, e isso mais contribui para poder reduzir a capacidade desse governo de atender as demandas da população do que a de favorecê-la. Então, a chamada distorção federativa que existe no Brasil, para mim, é um dos componentes altamente prejudicial para a questão da desigualdade. Muchas gracias, doctor Fabricio. Yo, ahora que escuchaba a don Luis Jáuregui hablándonos del tema del Registro Federal de Contribuyentes y los problemas que se viven, incluso actualmente, con la localización de algunos contribuyentes que suelen esconderse de las autoridades fiscales, me hace reflexionar y recordar el famoso impuesto al vasallaje, este impuesto que se puso por la colonia española a los vasallos del rey, a los indígenas, entiendo, por el hecho de ser vasallos del rey. Y yo siempre me he preguntado, me parecía un poco absurdo explicarle a algún indígena en el centro de México que tenía que pagar un impuesto para un señor que decía que era su rey y que estaba del otro lado del océano, lo que en su imaginación eso pudiera significar. No sé si nos pudiera platicar un poquito al respecto, don Luis, porque creo que el tema de los contribuyentes no localizados data desde aquella época. Bueno, gracias. El pasado no se mira del presente, se mira desde el presente, pero no se mira con el criterio del presente. El pasado tiene su propia explicación, su propio criterio. Si a un indígena del centro de México se le decía allá en el siglo XVII que tenía que pagar un tributo, ese era el impuesto de avasallaje, por avasallaje al rey, primero que nada, el indígena sabe que el rey es una figura todopoderosa. ¿Por qué? Porque el rey lo cuida a él. Como dije hace rato, le paga sus juzgados, le paga sus ministros y lo más importante, le paga su religión. Tenemos que entender que para el indígena de antes, la única protección que tenía, la gente de antes, no nada más los indígenas, la gente común y corriente y de todo tipo, la única consuelo que tenía en un mundo difícil, que no era como el nuestro, era bastante más difícil, era la religión, y el protector de la religión era el monarca. Entonces, no hay, si hay indios que no les gusta pagar, por supuesto que hay indios que no les gusta pagar, a nadie le gusta pagar impuestos, ¿verdad? Pero en el gran grupo de gente que pagaba, pues sí era un recurso que daba mucho. Ok, muchas gracias.
Muchas gracias. Perdón que yo otra vez ando de entrometido, nuevamente viendo los comentarios de nuestros participantes de la sesión del día de hoy, y voy a tratar de atar dos ideas y las voy a mandar con el doctor Fabricio. Una de ellas en relación a por qué o cuál sería su idea de por qué se ha caracterizado más el recurrir o el acudir para los gobiernos latinoamericanos a los impuestos indirectos, más que a un tema de gravar la ganancia. Y lo combino por ahí con un comentario que nos manda el doctor Carlos Matute. También muchas gracias por acompañarnos, profesor del posgrado también de Derecho a la Universidad Panamericana, donde nos dice que el tributo sin duda está vinculado al desarrollo de la sociedad, y el impuesto sobre la renta o impuesto a la ganancia está vinculado a sociedades industriales y alfabetizadas. Entonces, cuando vemos esto, una proyección sobre la globalización, sobre una globalización tecnológica, y tomando en cuenta la anterior pregunta que hacíamos, venimos de una práctica más de impuestos indirectos. Doctor Fabricio, si usted tuviera que hacer una predicción o una proyección, mejor dicho, una proyección de ¿a dónde tendríamos que ir o cómo tendríamos que resolver este tema? Creo que el profesor Fabricio está fuera, ¿eh? Algo. Ok. Parece que tuvo algún tema de conexión. Bueno, dejo la pregunta abierta entonces con especialistas. Betty, que por supuesto también es especialista en tema tributario. Doctor Jáuregui, bueno, aprovechando el viaje que ya lo tenemos aquí, ¿qué nos pueden comentar de esto? Si es cierto, venimos más de impuestos indirectos, o es más característico los sistemas latinoamericanos el utilizar el impuesto indirecto, y en todo caso, ¿hacia dónde vamos, no? Creo que cada vez han surgido más ideas de el llamado impuesto Netflix, ¿no? Que le han puesto en algunos países, que está empezando a grabar plataformas digitales, streaming, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí vamos a eso también o qué está pasando? O, digamos, insisto, hacia una proyección. Bueno, yo podría decir que esa es mi preocupación, que yo lo que estoy viendo es que la tendencia es que a estos impuestos a los servicios digitales están proliferando de una forma brutal. Teóricamente la OCDE está trabajando, bueno, la OCDE está trabajando para tratar de evitar esas medidas unilaterales y crear un consenso en la tributación a la renta de las empresas digitales, pero en vista de la falta de acuerdo hasta ahora, lo que está ocurriendo es que se está acudiendo directamente a la imposición indirecta para agravar a esa especial forma de renta, a la renta de las empresas digitales. ¿Por qué? Porque es de más fácil recaudación, es más rápido, es más fácil determinar dónde están los consumidores. Entonces, yo creo que estamos favoreciendo la facilidad de la recaudación y la simpleza en la recaudación por encima de una medición adecuada de la capacidad contributiva. Y pareciera que estamos tendiendo a ir hacia allá, lo cual, en mi opinión, sí tiende a una regresividad de los tributos, y yo sí creo que el profesor Fabricio hubiera ido hacia ese lado. Su preocupación es si el sistema tributario no está tendiendo a distanciarse de esos principios que hasta ahora habían informado la tributación. Yo no sé si el doctor Jáuregui tiene algún comentario también al respecto. Plenamente de acuerdo con usted, doctora. 4 principios que todos conocemos: justicia, comodidad, economía y equidad. Esos son los 4 principios de un impuesto. El doctor Gómez Cotero menciona hace unos minutos el criterio de eficiencia, que un impuesto de dinero no importa de dónde venga. Y entonces tenemos el caso, o sea, yo estoy plenamente de acuerdo con el doctor Fabricio, porque en México igual se aplicó exactamente igual un sistema neoliberal, eficientista, que buscaba la estabilidad más allá de equidad y este tipo de asuntos. No lo menciono porque lo conocemos muy bien, ¿verdad? Yo veo
que ese sistema va a continuar con esta globalización. Se trata de obtener recursos de donde sea y que sean políticamente poco difíciles, llamémoslo así, que es el caso del impuesto directo. El impuesto directo no se siente. Uno va y compra una pasta de dientes y no siente que pagó el IVA, pero lo está pagando. Entonces, el camino es para allá. A México lo salvó y lo hizo fracasar, pues, los impuestos al petróleo, a la producción de petróleo, que, pues, siendo un monopolio del Estado, pues entonces el dinero era del Estado y entonces repartió. Pero lo mismo que dice el profesor Fabricio para el caso de Brasil, a los estados se les dio autoridad de obtener créditos. Y entonces ahora tenemos un conjunto de estados de la República que están endeudadísimos, no hay manera de pagar esa deuda. O sea, las similitudes entre Brasil y México son muchísimas. Hay ciertas diferencias, pero la pregunta que hace el profesor Béjar es muy pertinente, porque si hacia el futuro nos vamos a los impuestos por comodidad, es decir, que sean fáciles de recaudar desde el punto de vista político, desde el punto de vista de transacciones electrónicas, no nada más el streaming, sino transacciones electrónicas, que sea económico, que no cueste, y ahora con las transacciones electrónicas casi unitariamente es muy, muy pequeño, y que todo el mundo lo pague, todo el mundo que se enfrente a ese producto lo pague, el impuesto indirecto, donde la equidad es la que queda en otro lado. Entonces, no veo yo un futuro de un sistema fiscal mexicano, latinoamericano y podría decir global, que tienda hacia un modelo menos regresivo de impuestos. Gracias. Muchas gracias, doctor Jáuregui. Bueno, ya estamos sobre el tiempo. Les pediría si en un minuto pudiéramos hacer alguna conclusión. Betty, te cedo el uso de la palabra. Adelante. Bueno, rápidamente, porque vi que hicieron una pregunta sobre si la ONU estaba haciendo algo sobre el tema de la tributación de la economía digital. Sí, ellos están haciendo una propuesta para que se grave directamente de las rentas que se producen desde el lugar donde se encuentra el pagador de los servicios que son contratados. De alguna forma, entonces, más todavía lo estamos atando a la localización del pagador, del consumidor, un impuesto al consumo antes que una imposición a la renta en principio. Si bien la ONU prevé la posibilidad de que el cálculo del impuesto se haga sobre la base del neto y no la base del bruto, pero lo estamos atando a tributación de destino. Don Luis, adelante con su conclusión, por favor. Un poco retomando el asunto algún asunto que mencionó el profesor Fabricio, el sistema en México es disfuncional para el sistema económico. El sistema tributario en México es disfuncional para el sistema económico. Funciona para el Estado, funciona para que financie sus necesidades de todo tipo, pero así es, no tenemos un instrumento tributario que actúe pro o en contra del ciclo económico. No lo usan, en todo caso, si existe, no lo usan. Segundo, el federalismo en México también es una ficción. Estamos viviendo, particularmente ahora, estamos viviendo un mundo en el que, como decía el secretario Mida ya hace poquitos años, y que lo dice un colega amigo, Luis Aboites, muy apreciado y muy respetado por mí, lo cita en algún artículo, dice, al paso que vamos, la federación le va a tener que pedir dinero a los estados, porque al rato no va a haber Pemex. Entonces vamos a tener que estarle pidiendo a los estados. Gracias. Muchas gracias, don Luis. Bueno, pues por mi parte, y antes yo agradezco la participación del doctor Fabricio. Desgraciadamente la tecnología falla y creo que esta vez nos jugó una mala pasada porque lo desconectó y no hemos podido volverlo a recuperar. Agradezco a don Luis Jáuregui la gentileza y el honor que nos ha conferido a la Universidad Panamericana de estar esta tarde con nosotros, y por supuesto a la doctora Betty Andrade, quien es miembro del directorio de Vía Tributaria, también la gentileza de apoyarnos con sus comentarios en esta sesión. Cedo la palabra al maestro Raúl Bolaños
en su carácter de secretario académico del posgrado, para que nos haga el favor de clausurar el evento, no sin antes invitarlos a todos los participantes a la segunda temporada de estos conversatorios que iniciaremos aproximadamente a finales del mes de febrero, una vez que el posgrado regrese a clases. Adelante, Raúl, por favor. Adelante, Raúl. Gracias, muy amables. Buenas tardes de nueva cuenta. Antes que nada, las damas primero. Doña Betty Andrade, muchísimas gracias por la atención y el tiempo que te tomaste, la molestia de estar con nosotros. Siempre un gusto verdaderamente, y lo sabes, tenerte participando con nosotros. Siempre un placer, nos engalanas siempre que nos haces favor de estar en cualquiera de los eventos en que he tenido el gusto de escucharte, y no es esta la excepción. Al contrario, de nueva cuenta, muchísimas gracias, y con un fuerte abrazo extensivo hasta Portugal, y también, por supuesto, extensivo a Carlos. Doctor don Luis Jáuregui, también muchísimas gracias por su tiempo, por la deferencia de estar con nosotros en esta serie de webinars vía tributaria. Verdaderamente un gusto y un verdadero placer poderlo haber escuchado durante todo este tiempo. Desafortunadamente, algún problema de conexión seguramente también con el profesor, bueno, simple y sencillamente se nos desapareció, Luis, pero bueno, también le haremos extensivo ese agradecimiento, pero sobre todo a todos y cada uno de ustedes que se tomaron el tiempo de estar aquí con nosotros escuchando este quinto conversatorio con el que concluimos, como lo dijo el vicerrector general del campus Ciudad de México de la Universidad Panamericana, Héctor Ramírez, en el sentido de que clausuramos por este año, pero bueno, regresamos por supuesto en febrero del próximo año con más de estos seminarios que espero que les sean de utilidad y nos sigan escuchando y teniendo la oportunidad de compartir con estas grandes personalidades como el doctor Jáuregui y la doctora Andrade, para efecto de poder seguirles transmitiendo todo este apasionante mundo de la vía tributaria precisamente. No me queda más que agradecerles, buenas tardes y que les vaya muy bien. Gracias. Gracias, por cierto, José de Jesús y Luis José Béjar, perdón. Muchísimas gracias. Bueno, rápidamente reitero los agradecimientos al doctor Jáuregui, a la doctora Andrade, al doctor Fabricio, que me acaba de mandar un correo electrónico disculpándose. Efectivamente, le jugó una mala pasada a la tecnología. Le mandamos un abrazo hasta allá a Brasil, ya podremos platicar con él más adelante. Y a todos ustedes que han estado con nosotros, que nos han acompañado por estos 5 webinarios o 5 seminarios virtuales que hemos tenido, este encuentro académico, muchísimas gracias. Y ya como lo dijo el maestro Bolaños, estaremos de regreso para una segunda temporada una vez pasadas las fiestas. Y sin más, que les vaya muy bien, mucha suerte, prudencia y a cuidarse en estos tiempos tan difíciles. Buenas noches a todos. Buenas noches.